Ahí está. ¿Están viendo que dice PCA, TICA y problemas? Sí, se ve bien. Bien. Bueno, entonces esto es lo último que preparé para hoy, que es un poquito más sobre PCA y un método relacionado que se llama TICA. Estos son sacados de otras clases para el grupo, ¿no? Internas. Así que por ahí hay alguna repetición con la clase que teníamos, con lo que vimos recién. Pero bueno, en general, uno entonces hace la simulación, después va a hacer una reducción de la dimensionalidad y hay que ver acá qué formas de reducir la dimensionalidad. Hasta ahora hemos visto PCA y lo que vimos es PCA de coordenadas cartesianas, pero hay otras formas más extremas, por ejemplo, usar los RMSD, y hay otra forma que es, por ejemplo, usar TICA. Y a su vez cada uno de estos procedimientos, por lo menos cada uno en sentido de PCA y TICA, se puede aplicar, como vamos a ver, sobre distintas coordenadas. Y una vez que uno redujo la dimensionalidad, después haría la clusterización, pero hoy no vamos a hablar de la clusterización. Bueno, esto es por qué es necesario reducir la dimensionalidad, eso ya lo vimos. Coordenadas son muchas, casi todas son irrelevantes. La clusterización solo se puede hacer sobre espacios de dimensionalidad baja y siempre que queremos hacer un análisis deberíamos ver lo que pasa con los movimientos funcionales, pero no sabemos qué coordenadas son las que describen esos movimientos funcionales. Entonces, hay formas más extremas que PCA de hacer una reducción de la dimensionalidad. Una de esas es quedarse con un solo parámetro. Entonces ahí haría una reducción de la dimensionalidad hacia 1D. Paso de un vector en el espacio de 3 veces por el número de átomos a un escalar, o sea, un número. ¿Qué parámetros se usan con este tipo de reducción extrema de la dimensionalidad? Bueno, una cosa que puedo hacer es calcular lo que se llama la root mean square deviation, que esto es lo que habíamos dicho que se minimiza cuando hago el fiteo de una estructura a otra. Es digamos, esto mide la distancia entre una estructura y una estructura de referencia, básicamente. Generalmente la estructura de referencia o es la inicial o es el promedio. Otra cosa que también a veces se usa para obtener de cada muestra un único escalar, o sea, un número, es lo que se llama el radio de giro. El radio de giro mide cuán compacta es la estructura, porque aparecen acá las desviaciones respecto de la coordenada en el centro de masa. Entonces, por eso se llama radio de giro, ¿no es cierto? O sea, me mide cuando se desvían mis puntos respecto del centro de masa, o mi estructura respecto de la estructura promedio por masa, promedio en masa. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que hago es hago una simulación y luego con las estructuras muestreadas, para cada una de las estructuras muestreadas, calculo el RMSD o el radio de giro. Entonces tengo un set, porque como tengo muchas muestras, tengo un set de RMSDs o de radios de giro. Y, por ejemplo, los puedo graficar como varían en el tiempo, y acá tienen dos ejemplos para esta es la famosa lisosima y esta es una proteína pequeñita, parecida, no es TRPCage, pero es parecida en el sentido de que se ha usado mucho como modelo de folding. Y entonces fíjense lo que pasa con en este caso el radio de giro, cómo fluctúa entre dos posiciones, mostrando como que hay dos estados del sistema. Lo que tienen graficado aquí a la izquierda son lo que sería la energía libre en función del radio de giro. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace
el cálculo de energía libre para distintos valores del radio de giro. Bueno, esto un poco ya lo vimos nosotros cuando vimos PMF. Si yo quiero calcular una energía libre, lo que tengo que hacer es a mi coordenada dividirla en casilleros. Entonces voy a tomar, por ejemplo, todo el rango que tengo de radios de giro y lo divido en 10 y después me fijo las probabilidades de que esté en cada casillero y luego menos RT logaritmo de la probabilidad de la energía libre. Así se obtienen estas curvas que están acá. Entonces hice una reducción de la dimensionalidad a 1D. Y estos son ejemplos en donde esa reducción resultó útil. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Bien. Bueno, entonces, una reducción de la dimensionalidad que no sea tan extrema como ir a 1D es hacer PCA o hacer una cosa que se llama análisis de componentes independientes del tiempo, que es TICA. En ambos casos, lo que yo voy a hacer es obtener nuevas variables colectivas como combinación lineal de variables que son locales. Lo que vimos nosotros hasta ahora es esto, PCA de coordenadas cartesianas. Y vimos que para hacerlo, el primer paso o uno de los primeros pasos es eliminar la rotación y traslación de cada estructura haciendo un fiteo a la estructura de referencia. Ahora, un problema que tiene esta metodología es que la rotación no se puede eliminar exactamente, excepto en moléculas que sean muy rígidas, entonces hay una mezcla de rotación con movimientos internos. Cuanto más flexible, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con un sistema que es un complejo entre un RNA y la proteína. Cuando hacemos PCA de coordenadas cartesianas de la proteína está todo bien, pero cuando hacemos PCA del RNA, los RNA son mucho más flexibles y digamos, los PCA que obtenemos son mucho más difíciles, por ejemplo, son menos reproducibles, tengo que tomar más PCA para poder describir los movimientos que son importantes. O sea, tengo un montón de problemas que son surgidos de que no pude eliminar bien la rotación. Entonces estoy mezclando deformaciones de la molécula con rotación. Una ventaja que tienen los PCA de coordenadas cartesianas es que se interpretan de manera muy, muy fácil. Entonces, cuando tenemos casos como los que les comentaba recién, en donde el PCA de coordenadas cartesianas no es muy bueno, trato de trabajar en coordenadas internas, hacer PCA pero de coordenadas internas. Entonces, ¿qué son coordenadas internas? Son coordenadas que son independientes de la elección de los ejes coordenados. Lo típico, lo más típico de coordenadas internas son las distancias y los ángulos de diedro. Entonces, si yo voy a hacer un PCA de distancias, mi vector X que me da la posición del sistema al tiempo t, no van a ser las coordenadas cartesianas, sino que va a ser un conjunto de distancias que ahora vamos a ver cómo las tenemos que elegir. O puede ser, si yo voy a trabajar con ángulos diedro, mi vector, el que me da el estado de un sistema en un momento dado, va a ser un conjunto de los ángulos diedro. Entonces, PCA de distancia. En principio uno quisiera, digo, bueno, voy a trabajar con todas las distancias y eso me va a dar bien. Y la realidad es que no es así. ¿Qué ocurre? El número de distancias escala con el número de átomos al cuadrado. Entonces, una cosa que pasa cuando tengo muchos átomos es que hay más distancias que coordenadas cartesianas. ¿Y eso qué significa o qué implica?
implica que el conjunto de todas las distancias es redundante, tiene datos que son innecesarios, hay distancias que se podrían calcular si tuviera el tiempo y las ganas a partir de otras distancias. Entonces, no deben usarse todo, y aparte, normalmente el número de átomos al cuadrado es un número enorme. Fíjense que yo tengo que, para hacer PCA, tengo que diagonalizar una matriz. Y bueno, eso tiene un costo computacional. Hay matrices de cierto tamaño que el sistema me lo va a aceptar, y si pongo una matriz demasiado grande no me lo va a aceptar. Entonces, o sea, hay dos razones para no trabajar con todas las distancias. Una es que son demasiadas y tiene un elevado costo computacional, tiene requerimiento de memoria, de tiempo, etc. Y por otro lado, es que además son redundantes, entonces no voy a trabajar con todas las distancias. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Hacer un PCA de distancias, pero me enfoco, o sea, solamente en las distancias entre residuos que hacen contacto en alguna estructura de referencia, por ejemplo, en la estructura inicial, o, no sé, en alguna estructura que bajé del PDB, alguna estructura que yo pueda tomar como referencia. Entonces, digo, bueno, ¿qué residuos están en contacto? Bueno, ahí viene la segunda cosa, ¿cómo determino qué residuos están en contacto o no? Esto es una cosa arbitraria, pero, por ejemplo, puedo decir que dos residuos están en contacto si los átomos más cercanos están a una distancia menor que 4,5, o en el caso de proteínas, si sus carbonos alfa están a una distancia menor que 8 angstrom. Y obviamente cuando defino estos contactos, no considero residuos que estén pegados en la secuencia, ¿no es cierto? Que sean vecinos en la secuencia, o sea, hasta 4 posiciones, 2 para un lado, 2 para el otro, no los cuento. Entonces, me fijo en esa estructura de referencia, cuáles son todas los pares de átomos que están en contacto. Y con eso defino las distancias que voy a incluir en PCA, y después hago PCA solamente de esa distancia. O sea, voy a meter en este vector de distancias a cada momento solo las distancias que definí inicialmente. Fíjense que esto es toda una cosa que mucho más compleja, que requiere mucho más tiempo, ¿no es cierto? Es más engorroso. Lo otro, con coordenadas cartesianas, es mucho más expeditivo. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, Siempre trabajamos, cuando dice descartamos contactos, es siempre tratando de residuos, no de átomos, ¿no es cierto? claro, vos en general cuando trabajás con proteínas trabajás con residuos. Ahora vos Listo. podés definir contacto, ya sea por la distancia entre los carbonos alfa entre los Sí, residuos, o por la distancia entre los átomos más cercanos de ambos residuos. sí, Sí. sí, sí. Eh, Esto está todo dentro del programa, ¿no es cierto? De estos claro, criterios. y claro, tal cual. Y vos, siempre que vas a trabajar con un programa, lo que te tenés que fijar es en el manual qué es lo que te toma por defecto, porque a veces Ah, puede ser que lo que te tome por defecto no sea lo que vos quieras hacer. sí, sí. Entonces tenés que fijarte en el manual exactamente del programa, cómo lo estás usando, qué es lo que te toma por defecto. Y otra cosa que en general se aconseja es, eh, podés probar un poquito qué pasa si variás, ¿no es cierto? Yo Sí. uso una distancia de 8 o de 7 o de 9, y de ahí me fijo cuántas cosas cambian o no. Bueno, siempre eso serían como buenas prácticas, ¿no? Hacer como una mini investigación previa. Claro, como una mini investigación previa, porque esto, viste, las dinámicas moleculares es algo, vos podés pensar como algo puramente algorítmico y matemático, pero es también un poco artesanal. Sí, Por eso es importante tener como aunque uno no haya hecho el programa y no conozca el detalle del algoritmo
con la profundidad como para programarlo, pero sí tenés que saber bien qué es lo que está haciendo. Con ese conocimiento de qué es lo que el programa está haciendo, esa cuestión artesanal la puedes ir resolviendo de manera que sea satisfactoria. Todavía, no sé, capaz que en poco tiempo la inteligencia artificial hace que nosotros seamos todos prescindibles y que las dinámicas Claro, moleculares se hagan y se interpreten solas, pero por ahora no, y hace falta todos estos criterios para elegir, ¿no? Cómo hacer el sí, análisis. muchas gracias. No, de nada. Bueno, otra alternativa que les decía es hacer PCA de los ángulos diedros. También los ángulos diedros también son coordenadas que no dependen de los ejes coordenados. Entonces son coordenadas internas y no van a tener el problema de tener incluida a la rotación. Si yo, lo que más se usa son los ángulos diedro del backbone de la proteína, que describen cambios conformacionales. Eh, También se pueden usar los ángulos diedro de las cadenas laterales, que son en alguna medida descriptores de los contactos, pero digamos, hay que tener cuidado porque a veces como que esto complejiza mucho el problema, porque hay cadenas laterales que tienen varios diedros, entonces, bueno, aumenta la dimensionalidad y se complejiza, muchos de esos tienen distintos estados rotaméricos, todo eso agrega complejidad. Lo más típico es hacer PCA de ángulos diedros del backbone. Bueno, también, cada una de estas alternativas es una solución, pero también tienen sus bemoles, digamos, su complejidad. Uno de los principales problemas que tienen cuando hago PCA de ángulos diedros es que los promedios aritméticos están mal definidos. ¿Qué quiero decir con que los promedios aritméticos están definidos? Recuerden que cuando yo hacía PCA de coordenadas cartesianas, para cada coordenada cartesiana tenía que sacar su valor promedio, ¿no? Porque después hacía la transformación sobre un vector delta x, que era x menos el x en promedio. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos? Yo puedo tener un ángulo, vamos a pensarlo en grados, pero lo mismo pasa en radianes, lo único que pasa en el otro extremo. Pero vamos a pensarlo en grados, que es más fácil. Yo tengo un ángulo de 2 grados o un ángulo de menos 2 grados. Físicamente, 2 grados y menos 2 grados están muy cerquita. Ahora, si yo hago el promedio de esos dos, me voy a ir a 180 grados. O sea, 2 grados son 2 y el otro es 3,58. Me voy a ir a 180 grados cuando hago el promedio y voy a estar en el otro punto, o sea, la situación completamente opuesta. Entonces, cuando haga el promedio aritmético, voy a estar cometiendo, voy a obtener un número que tiene poco sentido físico. El otro problema que tienen es que se distorsionan las proyecciones, puntos que están cerca en el espacio tridimensional pueden aparecer separados en el espacio de los ángulos, y entonces se ha propuesto como solución, o una de las soluciones que se ha propuesto, y Number está ya programado, es en lugar de trabajar con el ángulo, o sea, el vector X que tenga los distintos ángulos, trabajar con, perdón, en los distintos ángulos phi, trabajar con dos variables, coseno de phi y seno de phi. Esto se llama dPCA por diedral PCA, en donde en vez de trabajar con un vector que tiene todos los ángulos, trabajo con un vector que tiene el seno y el coseno de cada ángulo. Esto elimina los problemas de no linealidad y elimina los problemas de los promedios mal definidos, y me genera el problema de que me duplica la dimensionalidad del cálculo, ¿no?
pero es una alternativa, y ya les digo, en Amber, en CPP Trash de Amber está programada, y pueden hacer PCA de diedro sin tener que esforzarse demasiado, digamos. Entonces, por último, hay una nueva alternativa a PCA que se llama DPCA+, eh, que no duplica el número de variables. O sea, en DPCA duplico el número de variables. En DPCA+, trabajamos directamente sobre los ángulos diedros, pero requiere todo un proceso de análisis previo para que no ocurra el problema este de la periodicidad de los ángulos. ¿Cómo sería? Les muestro acá con un ejemplo. Supongamos yo tengo dos, vamos a trabajar con este ejemplo, este de acá abajo. Yo tengo dos ángulos, el ángulo phi y el ángulo psi, y acá lo que estoy mostrando o graficando son los puntos en donde cayeron esos ángulos. Cuanto más oscuro es que tengo más probabilidad de hallar esos ángulos. Entonces, esta parte que está acá, debido a la periodicidad de los ángulos, son estos mismos puntos que están acá. Entonces yo si quiero evitar ese problema de que dos partes son la misma estén separadas, lo que puedo hacer es hacer una traslación y, digamos, esta mitad correrla para acá. ¿Se entiende? Lo mismo pasa acá. Estos puntos que están acá son estos mismos que están acá. Entonces yo lo que puedo hacer es, este cacho que está acá, lo recorto de acá y lo pego acá arriba. Y entonces paso a tener esta situación que está acá, en donde el problema de la periodicidad se me mejoró, digamos. Pero tengo que hacer este análisis para cada uno de los ángulos. Fíjense que es una tarea importante, digamos, que consume un montón de tiempo. Pero bueno, es otro de los métodos que se proponen como alternativa. Bueno, y por último, de las cosas que les iba a comentar, están lo que llaman los TICA, que son otras combinaciones lineales de coordenadas, que lo que hacen es maximizan el tiempo de decaimiento de las nuevas coordenadas. O sea, para decirlo en términos más físicos, es como que TICA me va a dar los modos que son más lentos, mientras que PCA me va a dar los modos que son más amplios. Entonces, si yo considero que el proceso que yo quiero ver está bien descrito por un movimiento que es lento, entonces está bien que use los TICA. Cuando hacemos este procedimiento TICA, vamos a tener dos matrices involucradas. Uno es la matriz de covarianza original que veníamos teniendo, que yo acá la llamo 6J0, donde el 0 significa que no hay ningún retraso en el tiempo. Y después está una matriz de covarianza que es similar, que se llama la matriz de covarianza desplazada en el tiempo. ¿Por qué es así? Porque al desplazamiento de XY, en un momento dado, lo multiplico por el desplazamiento de XJ en un tiempo posterior por un valor de tau. O sea, si esto es XY al tiempo K, esto es XJ al tiempo K más tau. Entonces, también, otra vez, acá tengo una situación que es más compleja. Por ejemplo, tengo un nuevo parámetro para determinar cómo elijo este tau, ¿no es cierto? Eso es otro criterio que aparece. Entonces,
para hacer la presentación así más sencilla, lo que preparé es como una comparación de qué es lo que hacemos cuando hacemos PCA y qué es lo que se hace cuando se hace TICA. En PCA, las nuevas coordenadas maximizan la covarianza. En cambio, en TICA, las nuevas coordenadas maximizan la covarianza desplazada en el tiempo, este time lag covariance. En PCA, las nuevas coordenadas no están correlacionadas, por eso la matriz que obtenemos es diagonal. En TICA tampoco están correlacionadas. En PCA, las nuevas coordenadas se obtienen resolviendo la ecuación de autovalores. Acá en vez de poner la R traspuesta CR, lo puse de esta forma, pero esta es la ecuación de autovalores, de la diagonalización. En TICA se obtienen resolviendo esta ecuación, que es una ecuación de autovalores generalizada. Es una ecuación de autovalores que es más compleja. Fíjense que acá tienen todo al mismo tiempo y acá tienen cosas que están a distintos tiempos. Tienen C a tiempo cero y C al tiempo tau. Y una gran ventaja, una gran propiedad de PCA es que los autovectores son ortogonales y una gran desventaja de TICA es que los autovectores no son ortogonales. Estos TICA aparecieron hace relativamente pocos años y es una transformación que fue sugerida para desarrollar modelos de Markov. Cuando uno trabaja con modelos de Markov, uno de los objetivos es encontrar aquellas coordenadas que son más lentas, los que expanden las mayores escalas de tiempo. Entonces, hay un científico alemán que se llama Frank Noe que demostró que los vectores de TICA son aproximaciones lineales a los autovectores de una matriz que se llama la matriz de Markov. Casi siempre que trabajan con modelos de Markov, desde hará unos años a esta parte, la mayor parte de la gente usa estos TICA. Pero tienen algunas desventajas los TICA, y es que como los vectores TICA no son ortogonales, a veces me distorsionan un poco las superficies de energía libre. Bueno, acá simplemente les quería mostrar un ejemplo de una misma proteína, donde se ha hecho un análisis por PCA. En A es un PCA de coordenadas cartesianas, en B un PCA de distancias de contacto, en C un PCA de ángulos diedros, DPCA+, que es el que no hace la transformación de senos a cosenos, sino que hace esta traslación para evitar el problema de la periodicidad. Y en D, los PCA no serían PCA, los vectores obtenidos por TICA. Y después tenemos dos tipos de gráficos diferentes, o sea, son KA, B, C y D son los PCA o los TICA obtenidos como les dije. Ahora, en el gráfico que está arriba está graficada lo que sería la energía libre, que cómo se obtiene. Como yo les decía hoy, hago una proyección de mis coordenadas sobre cada uno de estos ejes y después hago esto sería como un histograma bidimensional. Con el histograma bidimensional saco la probabilidad de cada puntito acá en el plano y después menos KT por el logaritmo de la probabilidad me da la energía libre. Entonces acá tienen para los 4 procedimientos cómo son las energías libres en una escala de K por T. O sea que esto directamente es menos el logaritmo de la probabilidad. Y abajo lo que tienen es, en este trabajo hicieron algo de lo que
hoy no vamos a hablar, que es una clusterización, y entonces encontraron cada coordenada a qué clúster pertenece. ¿Y cuándo es mejor un vector, digamos, un tipo de PCA o un TICA? Bueno, lo ideal es que a puntos que están en distintos clústeres me aparezcan separados cuando yo hago la proyección en el espacio que estoy considerando. Por eso quiere decir que esas coordenadas me separan bien esa característica que me permite clusterizar. Y si ustedes comparan estos gráficos, el que más me separa los distintos, acá los distintos colores son los distintos clústeres. El que mejor me separa los distintos clústeres es el caso C, que era el de PCA de ángulos diedros. No quiere decir, ojo, no quiere decir que esto sea PCA de ángulos diedros sea la verdad revelada para todos los sistemas. Depende, depende del tipo de problema que ustedes tengan. A veces conviene hacer un método u otro. Eso al final algo les voy a decir. ¿Alguna duda con esto? Esto es un paper también que se los voy a pasar, que es muy interesante sobre cómo hacer reducción de la dimensionalidad y clusterización y lo bueno y lo malo que tiene cada método. Y es una persona que hizo este trabajo, se llama Gerard Stock, que yo te lo súper recomiendo porque son papers de los cuales uno puede aprender. Tiene mucho para aprender. Lleva su tiempo, obviamente, ¿no? Bueno, un mínimo comentario sobre TICA. Yo les dije que los vectores TICA son los que resuelven, los vectores de la matriz R que resuelven esta ecuación, pero en realidad cuando se hacen los programas disponibles no resuelven directamente esta ecuación, sino que hacen algo que conduce al mismo resultado, pero que se realiza por etapas, y es lo siguiente. Primero hago un PCA en las coordenadas que haya seleccionado, por ejemplo un PCA de coordenadas cartesianas, pero podría ser otro. Después que hago los PCA, recuerden que obtenía el primer PCA que tenía el mayor autovalor, el segundo el menor autovalor y así siguiendo. Lo que voy a hacer es una normalización, o sea, esos vectores los voy a multiplicar por un factor tal que ahora lo que era la matriz lambda vas a ser la matriz unidad. Entonces una normalización de los componentes principales. Después calculo la matriz, esta que tengo que calcular sí o sí, de esta no zafo, es esta, Z, que es la matriz de covarianza desplazada en el tiempo, para los componentes principales normalizados. O sea, con esos componentes principales normalizados calculo la covarianza desplazada en el tiempo, y después hago la diagonalización de esa matriz y esa ya me da los TICA. Este es el procedimiento, no es complicado, pero bueno, nada, esto es, si en algún momento van a trabajar con modelos de Markov, van a tener que ir por este lado, si no, no. Entonces, de lo que les dije de las coordenadas, ya sea de cartesianas, de distancias basadas en contacto, de ángulos diedros, queda la pregunta de cómo elijo para una circunstancia particular qué coordenadas voy a usar, y la realidad es que no hay reglas generales. En este artículo que yo les comento les muestran cómo para la lisosima que pasa del estado abierto cerrado de cerrado abierto resultaron ser mejores los PCA de contacto, mientras que para un plegamiento resultó que es mejor los diedros. Y yo en varios trabajos he encontrado también que
cuando se estudian así plegamientos, los diedros son, digamos, la primera opción sería ir por ahí. Entonces, y en general, para concluir, siempre que vamos a hacer un análisis por componentes principales, algunas estrategias mínimas que hay que seguir siempre. Primero es hacer un análisis de los datos crudos. Por ejemplo, identificar las variables que tienen mayores cambios o mayores fluctuaciones, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, a lo mejor algunos ángulos que varían muy poquito, que apenas fluctúan, eso los puedo sacar, puedo no considerarlo, ¿no? Entonces descarto variables que tengan distribuciones muy estrechas. Después es elegir componentes que tengan distribuciones estructuradas. Esto que yo les decía es más o menos lo mismo. Si yo tengo alguna variable que tiene una distribución muy gaussiana, no es una variable que sea importante. Antes de empezar incluso hacer el cálculo de los PCA, una cosa que nosotros queremos es, cuando hacemos sobre todo PCA, es no incluir en la matriz de covarianza regiones de la macromolécula que tienen muchas fluctuaciones, pero que son fluctuaciones que son irrelevantes. Por ejemplo, como yo les mencionaba hoy, los extremos de la proteína normalmente tienen mayor movilidad que las partes internas. Entonces, una estrategia típica que se usa al hacer PCA es cortar, digamos, no cortar, sino no incluir en la matriz de covarianza los primeros 2 o 3 residuos de cada extremo. Porque al hacer así, yo evito que el primer PCA me describa cómo se mueven las puntitas de la proteína que no tiene ninguna importancia física, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido. Lo mismo si yo tengo alguna parte de la proteína que tiene un loop y yo sé que ese loop no tiene una importancia funcional, sino que se está moviendo como un loco, tampoco lo pongo en el análisis de componentes principales. Porque si no, los primeros componentes principales me van a decir, este loop se está moviendo como un loco, y me van a opacar o me va a llevar a componentes principales, no sé, al 16, al 20, al 25, a un orden más elevado, los componentes principales de las cosas que sí son funcionales. Entonces tengo que hacer un análisis previo. Siempre que yo agrego modos irrelevantes, arruino, no sé si lo arruino, pero lo perjudico el análisis porque le estoy agregando un ruido. Entonces hay que tratar de hacer siempre un análisis previo de los datos crudos.